Un capítulo más de los a pedido. Espero estén bien. Un abrazo a cada uno de ustedes. En este capítulo veremos la optimización del cambio de turno. Se va a enfocar en dos grandes puntos: inicio de turno y fin de turno, para que revisemos un par de detalles más enfocados. Quizás el inicio de turno es más enfocado al despacho y fin de turno es más enfocado a los espacios que debiésemos tener en operaciones. No quita responsabilidad de cada uno, siempre tienen que estar a la par y trabajando en conjunto, pero para mí son los puntos más importantes a considerar en un tema tan complejo como es el cambio de turno. Así que a lo que vinimos. Bastante difíciles han sido hasta ahora escribir y grabar los capítulos de a pedido, sobre todo porque son lógicamente para ustedes y van orientados al callo y no es lo que solamente sale de mi cabeza, así que espero transmitirle de buena manera o de la mejor manera posible la información que tengo en mi cabecita. Como les dije en la introducción, los separé en dos porque para mí es más fácil revisar y quizás de varios perfiles distintos cómo ordenar las exigencias de cada uno. Primero que todo, deben pensar que con su equipo de trabajo, con su contraturno, con el otro jefe de turno o con el otro supervisor de desarrollo o con el otro supervisor de despacho, son un equipo, independiente que tengan un grupo distinto, trabajan para la misma empresa. Por lo tanto, debiesen trabajar a la par y complementarse para lograr los objetivos finales. No debiese existir una competencia, aunque muchas veces se vea así porque nos evalúan por nuestro desempeño, pero el resultado bajo nuestro rendimiento debiese ser a la par y se complementa, como dije anteriormente, el trabajo de mi colega con el que yo estoy desempeñando en el otro turno, en la otra jornada. Inicio de turno. Una vez que ustedes reciben la información de cómo ha estado el turno y cuáles son los trabajos que debiesen continuar o debiesen hacerse durante la jornada, obviamente teniendo en consideración el plan mensual, el plan semanal si es que existe o el plan diario, el programa de alimentación al chancado, las mantenciones programadas que se tienen, debiesen entregarse el turno de una manera más operacional. Por ejemplo, las condiciones de las pistas, de las frentes de carguío, movimientos de equipos que quedaron pendientes, las fallas recurrentes de los equipos, problemas de la alimentación o del chancado o del transporte y carguío. Y obviamente, como les entregaron esa información en el cambio de turno, ustedes la van corroborando, ojalá los primeros minutos del turno, con los operadores entrantes. Si es que la pala sigue con el mismo problema, si es que en la pista están las mismas obstrucciones de vía, si es que el camión sigue en pana. Le estoy hablando desde un punto muy personal, que es lo que yo hacía o lo que yo espero que haga un supervisor de despacho. Entiendo que hoy en día, porque fue hace varios años atrás, existan más herramientas que te ayuden a estimar o a generar un escenario ideal para el inicio del turno. Así que todos los comentarios, bienvenido sea, que cada día se aprende más. Entre lo que se nos dijo al inicio del turno y lo que logramos indagar los primeros minutos, se realiza un primer acercamiento a nuestra estrategia de cambio de turno o de inicio de turno en realidad. Yo personalmente comenzaría programando el mineral. Programar la necesidad del hora a hora con las palas de mineral o con los equipos de mineral requeridos por el plan es lo que nos da el primer acercamiento a nuestra estrategia de inicio de turno. Obviamente en conjunto, como se dijo anteriormente, con el plan mensual, el plan de alimentación, el programa de mantenimiento de los equipos, etc. Comenzamos por el mineral. Programar por hora para cada pala el rendimiento esperado y la prioridad de carguío. Alimentación, desarrollo de fase y logros, entre comillas, lo que ustedes necesiten. Son dos de los factores que más importan, si es que mal no recuerdo, en el sistema de modular: rendimiento y prioridad. Así que ordenar de manera efectiva, priorizar la alimentación, optimizar los circuitos, enterarse de las descargas que están operativas del turno anterior y también de las que podrían estar operativas, las que están disponibles.
Así que de la mano también con el supervisor de desarrollo, quien les puede acortar mucho el tiempo de ciclo si es que les puede habilitar alguna descarga más corta. Las capacidades de las mismas descargas, la capacidad por hora que recibe cada una de las descargas. En base a esta información ya se va a empezar a normalizar el abrir y cerrar rutas, la utilización obviamente de la PitGraph. Sin esta herramienta ya cualquier estimación que haga el sistema está errónea, así que preocúpense de tener la PitGraph lo más actualizada posible. Y luego vendría la revisión exhaustiva de los estatus de los equipos, dónde se encuentran, si es que de verdad tienen ese código, o hacerle seguimiento a los operadores que quedaron disponibles en los camiones o en los equipos en realidad que a inicio de turno quedaron detenidos. Y luego vendría la restricción de los equipos si es que por ejemplo ustedes tienen sectores críticos de carguío donde no pueden cargar los aprendices, los operadores que vienen recién saliendo de la sala de instrucción, o bien los camiones Liber T282 que no carguen por ejemplo con el frontal. Así que esas restricciones pueden ser fatales para su rendimiento, para su desempeño de cada uno de los equipos, y obviamente impactan aún más en el inicio de turno. Y finalmente también lo que da pie a que vuelvan a revisar lo que hicieron anteriormente, corregir la PitGraph, la malla de los equipos, los bancos, los avances tanto de las palas como de los botaderos o de la zona de descarga en realidad, y es donde en algún capítulo anterior los llamé a cuestionarse todo lo que hicieron anteriormente. Aunque a ustedes les parezca que lo hicieron excelente, puede mejorarse de alguna manera. Por lo tanto, metiendo más información al sistema les va a entregar aún más detallado lo que son los rendimientos de los equipos y lo que le podemos sacar a cada una de las fases en general. Fin de turno. Como lo mencioné anteriormente, la idea es trabajar con su equipo, con su contraturno, y aprovechar el vuelo que tiene una continuidad operacional. Para eso es importantísimo que tanto la detención de los equipos como la partida sea lo más fluida posible. Así que hay que definir qué tipo de cambio de turno necesitan o hacen en su faena, porque también puede variar de un turno a otro, así que debiesen conocerlas todas las estrategias que se usan a fin de turno. Puede ser continuidad operacional, lo que comúnmente conocen los operadores como manilla-manilla, cambio de turno en bahías, cambio de turno en estacionamientos, con buses o con vehículos de acercamiento a las fases, entre otras, o la combinación de estas mismas en un solo cambio de turno. Continuidad operacional, cuando el equipo sigue en funcionamiento hasta que el operador entrante lo tome, y por eso se le menciona más bien como manilla-manilla entre los operadores. O pistas calientes, ya que el equipo en sí, en definitiva, no se detiene. El cambio de turno en bahías se necesita de una infraestructura especial. Son los cambios de turno que se realizan en filas de equipos, normalmente en filas de camiones, donde cada una de las bahías tiene una entrada y una salida del operador, obviamente del equipo. Están cerca de los casinos o de los estacionamientos y funciona de la misma manera que si fuera una continuidad operacional. Por decirlo de alguna manera, es como hacer el cambio de turno en una fila india de camiones, pero con la infraestructura correspondiente. Recuerden que los camiones de extracción son bastante altos, así que el tema de las bahías es necesario tener harta infraestructura ahí metida en el sector. Otro cambio de turno es en el tema de los buses. Los equipos se detienen con los pretiles de segregación correspondiente entre vehículo liviano, peatonal y camión de extracción, y se realiza en estos estacionamientos establecidos el cambio de operadores salientes y entrantes. Y los vehículos de acercamiento que están más destinados a los sectores interiores de la fase o del rajo son los que llevan el personal entrante a los equipos estacionados y reúnen a los operadores o al personal saliente del turno y lo llevan a su cambio de turno. Obviamente en todos y cada uno de ellos se generan las barreras de seguridad correspondientes para que no se generen imprevistos al momento de mover un equipo de alta envergadura mientras esté transitando gente o transitando vehículos livianos con obviamente el personal saliente o entrante del turno. En el fin de turno se busca tener un equilibrio entre camiones cargados y camiones vacíos, camiones
que les falte combustible y camiones que hayan abastecido casi al final del turno. Camiones que van a Chancado y camiones que van hacia La Pala recién, para mantener un circuito fluido en todas y cada una de las actividades que realizan los camiones de extracción dentro del Rajo. Si en algún punto o de alguna manera, sin juzgar al culpable o al responsable de estas tareas, si se desequilibra este flujo, no duden en que van a tener alguna detención o alguna entropía en su inicio o en su fin de turno. Es donde nos acordamos harto de nuestros colegas que no abastecieron tanto como nosotros, o no alimentaron tanto como nosotros, o no dejaron camiones vacíos en las palas, que tiende uno como profesional a juzgar al otro sin entender por qué se tomaron esas decisiones del turno anterior. Yo opto por enfocarme en hacer el trabajo que se tiene que hacer en el momento indicado, porque cada una de las cosas que nos pasan como imprevistos en algún momento van a pasar. Entonces más vale estar preparado que lamentarse porque sucedió. Y tratar obviamente de transmitirle la importancia de estas desviaciones a los operadores si es que tienen gente a cargo, donde la verdad no recuerdo dónde lo leí o lo escuché, pero por ejemplo es muy importante, y ni siquiera sé si es que se llama de esa manera, la cultura alemana en términos de estacionamiento para los cambiaturnos. La historia o el mito es el siguiente: para llegar a ser más productivos o para llegar a hacer un cambio de turno más fluido, el primer operador que llegue al cambio de turno, por ejemplo en los estacionamientos definidos para el cambio de turno, debe ser el que se aculate más lejos del bus, porque va a tener el tiempo suficiente para acercarse caminando al bus, mientras el colega que va más atrasado o va más ajustado en el horario del cambio de turno se aculate y se estacione lo más cerca, con el objetivo de que el bus salga lo más pronto posible. Lo encuentro la verdad muy lógico, pero en nuestra cultura chilena lo encuentro muy difícil de practicar. No sé cómo les irá con eso a nuestros colegas que nos ven de otros países, en otras faenas. No, la verdad desconozco. Ahí lo pueden escribir en los comentarios obviamente. A pesar de todos los esfuerzos de mantener una continuidad operacional en estos quiebres operacionales de fin e inicio de turno, siempre se debe tener la prioridad en el personal, que obviamente va en los vehículos de cambio de turno, y en algún momento van a tener la interacción con los equipos mayores, ya sea en un cruce, ya sea en el mismo estacionamiento. Así que es por eso que se debe tener una muy buena comunicación por ambas partes, con el número identificador correspondiente, con las señaléticas correspondientes, los mejores estándares posibles de seguridad, para no tener ninguna interacción en este proceso de cambio de turno. Una vez que se tienen cubiertos y conversados todos y cada uno de los puntos que hemos hablado en este capítulo, sobre todo con el tema del fin de turno, se entrega la coordinación a todos y cada uno de los involucrados. ¿Para qué? Para que exista menor incertidumbre, mayor información, mejor toma de decisiones y obviamente darle un espacio a la resolución de dudas que puedan surgir antes de ejecutar un cambio de turno, un fin de turno, que lógicamente da el cierre al turno que va corriendo y da el puntapié inicial para el turno que va entrando. Así que esto ha sido todo por hoy. Un abrazo a todos, nos vemos pronto. Chao.